He tratado de contar los beneficios del Señor y sus dones para mí enumerar. Más que las estrellas son y tienen a mi derredor, en millares que no han de cesar. La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de los Amigos. Oh, bendice alma mía Jehová. Oh, bendice alma mía Jehová. Por favores abundantes rebosando está mi copa. Oh, bendice alma mía Jehová. Estamos hablando de la historia de la Iglesia Evangélica Amigos. Vamos a comenzar con una introducción y un poco del surgimiento del cuáquerismo. Y luego vamos a entrar a la historia de la Iglesia Amigos en Guatemala, Honduras y El Salvador. Todo el mundo ya conoce la historia de la Reforma del siglo XVI con el gran reformador Martín Lutero. Martín Lutero fue un gran hombre de Dios que rompió las cadenas de la depresión espiritual en la iglesia romana de su tiempo y abrió camino para una nueva era de progreso en la iglesia de Cristo. Nadie puede desestimar el inmenso valor de ese paso tan importante y crucial. Sin embargo, también se tiene que reconocer que después de toda esa gran batalla religiosa, no permanecieron todos los resultados deseados de una reforma. En otras palabras, la reforma del siglo XVI no llegó tan lejos como debió hacerlo. Para una restauración completa de la experiencia de la iglesia primitiva, la nueva iglesia evangélica resultante de la reforma todavía practicaba guerras, mantenía varias de las ceremonias y ritos de la iglesia católica y hasta algunas de sus costumbres paganas. El movimiento fue magnífico, pero era tarea muy difícil lograr una reforma completa ante las circunstancias que existían. Por lo tanto, se tiene que reconocer a Martín Lutero como un héroe que inició una nueva era de progreso espiritual. Esto que se ha referido es de la reforma en Alemania y el centro de Europa. Pero si se va a la reforma en Inglaterra, se notará que la situación era mucho más deficiente. Esta no fue una reforma por motivos espirituales, sino más bien políticos y sociales. Enrique VIII, rey de Inglaterra de 1509 a 1547, quería divorciarse de su esposa Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos de España. El divorcio le fue negado por el Papa y por esta razón se separó de Roma, junto con todas las iglesias católicas de Inglaterra, habiéndose colocado a la cabeza de ellas, llamándoles la Iglesia Anglicana. Enrique, ya siendo jefe de la Iglesia Anglicana, se casó sucesivamente con 6 mujeres. Se puede así tomar un concepto general de lo que era la condición en la Iglesia protestante de Inglaterra, que es donde surgió el primer movimiento de santidad en la historia del mundo, o sea, el de los amigos. También no se debe dejar de mencionar la buena influencia que después de Enrique VIII tuvo la famosa reina Elizabeth de Inglaterra, o Isabel I, como también se le conoce. Elizabeth fue hija de Enrique VIII, pero tenía convicciones protestantes profundas y logró llevar a cabo una reforma bastante grande. Sin embargo, el movimiento de reforma se quedó aún muy atrás de lo que podría llamarse ahora una iglesia evangélica. En 1649, Carlos I, rey de Inglaterra, fue derrotado por Oliverio Cromwell, quien se hizo dictador sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda.
estableciendo lo que él llamó el protectorado. A raíz de esto, tomaron mucha fuerza en Inglaterra los puritanos, que eran una especie de presbiterianos bastante estrictos. También se propagaron los bautistas e independientes. Es precisamente en este periodo cuando el movimiento cuáquero comenzó a conocerse en todo el protectorado. El formalismo de los puritanos y su estrictez en la observancia de los ritos, a pesar de que no mostraban vidas capaz de anunciar la verdadera liberación del pecado, el cual se inició bajo la dirección del siervo de Dios, Jorge Fox. Y Jorge Fox era el fundador de las iglesias de los amigos. Hablamos ahora de una luz entre las tinieblas. Jorge Fox nació en julio de 1624 en el pueblo Fenny Drayton, Leicestershire, Inglaterra, y murió en 1690. Creció en una familia de la clase media con su padre Cristóbal Fox, un tejedor que por su carácter cristiano de rectitud le llamaban Cristóbal el Justo. Y su madre fue María Lago de Fox, quien descendía de una familia de mártires, ella misma siendo perseguida por la Iglesia Católica. Era una madre muy tierna y compasiva. Su influencia era grande en el hogar y en la iglesia, con la característica abnegación y celo de los puritanos, lo cual se reflejó mucho en las actitudes de su hijo Jorge Fox. Desde sus primeros años de juventud, Jorge principió a aprender el oficio de zapatero, pero a la vez le gustaba mucho cuidar ovejas en el campo y negociar la lana. Desde su niñez aprendió a guardar su lengua y a hablar solo la verdad. Siempre acostumbraba a asistir a la iglesia en compañía de sus padres, hasta la edad de 19 años, cuando repentinamente dejó de hacerlo, en un sentir de preocupación, confusión e intranquilidad espiritual. No podía tolerar la ausencia de vidas verdaderamente transformadas y santas en los creyentes profesantes de su época. Para él, todas aquellas ceremonias realizadas en la iglesia no representaban ningún valor, porque era solo un formulismo, sin resultados prácticos. La vida cristiana así no tenía valor para él. ¿De qué podría servirle a un individuo repetir oraciones si éstas no eran contestadas por Dios? ¿O de qué podría servir una liturgia bien elaborada si no satisfacía las necesidades espirituales de los hombres? Estos eran sus pensamientos de la cristiandad de su día. Una vez, al estar comerciando en el mercado, el profesor Bradford, primo suyo, y otro le invitaron a ir a beber un vaso de cerveza, y Jorge fue con ellos. Cuando habían bebido un vaso, uno de ellos retó a los otros dos, diciendo que al que dejara de beber primero le tocaría pagar la cuenta de los tres. Esto le disgustó mucho a Jorge, porque esos dos jóvenes profesaban la fe cristiana, y esto indicaba que sus corazones permanecían aún en pecado. Se levantó enojado y se fue dejándolos solos. Al llegar a casa oró, y Dios le habló con estas palabras: tú ves como los jóvenes van unidos a la vanidad y los viejos al sepulcro. Tú tienes que abandonar a todos, viejos y jóvenes, y separándote de ellos, ser como un extraño entre todos. Su vida aumentaba cada instante en preocupación e inquietud. Mientras tanto, sus parientes trataban de encontrar alguna forma de ayudarle. Unos le aconsejaban que se alistara en el ejército, otros pensaban que era mejor que se casara, pero todo eso no le llamaba la atención. Aún se puede mencionar al ministro anglicano de su pueblo, quien le aconsejó que fumara tabaco y cantara salmos. Su sed espiritual llegó a ser tanta que un día de 1643, cuando tenía 19 años,
decidió abandonar su hogar y se retiró a vagar por los pueblos, aldeas y montes sin rumbo. Vagaba callado, pensativo, sin amistarse con nadie ni contar sus problemas, pero siempre permanecía estudiando la Biblia, porque esa era la raíz de su inquietud, que la religión de su pueblo no era la que él encontraba en las Escrituras. Por semanas, meses y años se acercaba a hombres religiosos prominentes en busca de ayuda, pero nunca la pudo encontrar. Sus preguntas eran profundas y nadie las podía responder. Mientras tanto, su sed aumentaba. Y él se convencía más y más de que ningún ministro religioso tenía la respuesta para él. En 1646, Dios le enseñó que Él no habita en templos hechos de mano, sino en los corazones de los hombres. Y mucho después escuchó la voz de Dios que le decía: aún hay uno, Cristo Jesús, que puede hablar a tu condición. Con esto, Jorge Fox sintió que un nuevo rayo de luz había llegado para iluminarle. Dios luego le mostró que hay un océano de tinieblas y muerte, pero a la vez hay un infinito océano de luz y amor que sobrepasa al de las tinieblas. Fue en el año 1647 que a la edad de 23 años comenzó su tarea de predicar entre los puritanos de Manchester y varios fueron convertidos. Entre ellos tenemos a Elizabeth Hutton, quien llegó a ser la primera mujer predicadora ambulante, pues Jorge abrió el camino para el ministerio y dignidad de la mujer. Fue aquí donde encontró a sus primeros oponentes, porque comenzaba a predicar la perfección cristiana, diciendo que todo individuo puede ser completamente libertado del mal. Por su parte, los puritanos insistían en que el creyente continúa cometiendo pecados, a la vez que hace el bien. Pero Jorge había creído la Escritura que dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pronto, muchos bautistas, independientes y otros comenzaron a experimentar una verdadera salvación en Cristo y se fueron reuniendo en grupos que se hacían llamar a sí mismos hijos de luz o amigos de verdad. Y posteriormente, amigos de Dios. Ese mismo año fue cubierto por una gran nube de tentación que le dijo: todas las cosas vienen por la naturaleza, pero pronto resplandeció sobre él la luz de Dios, oyendo una voz que le dijo: hay un Dios vivo que ha hecho todas las cosas. Por esto Jorge alabó a Dios. En 1648 ya no había solo un grupo, sino varios, quienes predicaban al aire libre y también dentro de los templos anglicanos o casas con campanario, como les llamaba Jorge Fox. Él afirmaba que los templos no son iglesias, porque la iglesia verdadera de Cristo está formada por todos los que han sido realmente lavados por la sangre de Él. Es por eso que prefería llamarles casas con campanario. Dios también le mostró que la luz de Cristo alumbra a todo hombre, dándole la capacidad de buscarle y alcanzar la salvación sin la intervención de ningún ministro ni otra persona humana. Más tarde, comenzó a abogar por la justicia social, pues la discriminación en Inglaterra era enorme. Él dijo que Dios le prohibió quitarse el sombrero delante de los hombres, porque eso se hacía para incrementar la soberbia humana, ya que la gente acostumbraba a quitarse el sombrero solo en honor a los hombres nobles, pero no lo hacían delante de los humildes. Por la misma razón, también insistió en que los creyentes deberían usar el equivalente del trato de tú y ti en vez de vos, porque el trato de vos se había originado para enorgullecer a los hombres. Las palabras tú, ti y vos equivalen exactamente a thou, thee y you del inglés, que son las que usó Jorge.
porque vos es el plural y aplicado a una sola persona quiere decir que ésta vale por muchas más. Este trato orgulloso lo daban solo para los nobles y a los plebeyos los trataban de tú. Así, si los creyentes no hacían distinción en el trato, todos podrían verse con igualdad tal como lo son delante de Dios. También se opuso con los suyos a los deportes, música, baile, danza o ballet. Sentía que ninguna de estas cosas estaba en línea con la reverencia y quietud del cristiano. Pero algo que sí revolucionó el mundo y le hizo acarrearse gran persecución fue el hecho de oponerse al ritualismo religioso de su época. Él estaba convencido de que los religiosos de su tiempo eran iguales o peores que los fariseos del tiempo de Cristo. Los fariseos eran muy estrictos en relación con las formas y ceremonias religiosas, pues todo lo que se veía debía ser observado al pie de la letra, pero sus vidas diarias y privadas estaban llenas de pecado. Cosa igual sucedía con los puritanos. Ellos pensaban que si una persona recibía la administración de todos los ritos y ceremonias al pie de la letra, este era salvo, no importando si fuera un pecador empedernido. Para ellos, las ceremonias eran indispensables, mientras que poco les importaba si vivían en pecado o no. En mayo de 1652, Jorge subió a la cumbre de un cerro de 1800 pies de altura, conocido como Pendle Hill, y en ese lugar tuvo una experiencia extraordinaria que ha sido siempre recordada por todos los amigos. Dios le dio una visión clara del mundo que le rodeaba, porque tenía mucho pueblo que salvar en todos esos lugares. Fue un momento de inspiración e impulso hacia una gran labor misionera. Por ese tiempo, su prédica había tomado su curso formal y el Señor había comenzado a colmarlo de fruto. Su tarea de predicación era mayormente entre las personas que profesaban la fe cristiana, pero que estaban muy lejos de experimentar el poder salvador de Cristo en sus vidas. Al parecer, alguno podría pensar que esa es una tarea mucho más fácil. Sin embargo, debe verse a continuación algunas de sus experiencias para que se aprecie más plenamente cuál era la situación. En sus 3 primeros años de ministerio, Jorge entendió con claridad el llamado de Dios de volver a los hombres de las tinieblas a la luz, para que pudieran recibir a Cristo Jesús. Entre todas las sectas cristianas de su tiempo, no había una sola que predicara la liberación total del pecado por medio de la obra expiatoria de Cristo, y por la misma razón él creía necesario sacarles de su ignorancia en lo relacionado con imágenes, ritos, cruces, rociamiento de infantes, el agacharse frente a los superiores y toda clase de formalidad mundana. Era necesario sacarles de la comunión con el mundo para traerles a una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Jorge nunca tuvo temor de tomar la palabra delante de cualquiera para hablar contra el pecado. Un domingo por la mañana escuchó las campanas de la casa con campanario e inmediatamente entró para predicar contra la idolatría, las formas y las ceremonias. Le interrumpió el mensaje para proclamarles que, así como los judíos aceptaban las Escrituras pero rechazaban a Cristo, también ellos estaban aceptando las Escrituras sin recibir a Cristo, de quien ellos hablaban. Les habló de la necesidad de recibir a Cristo y no solamente de estar en las reuniones religiosas. El resultado fue que inmediatamente los del concilio los sacaron y metieron en un cuarto que hedía mucho. Ese hedor permaneció por muchos días en su garganta, pero mientras le tuvieron preso esta primera vez, logró un gran resultado de prisioneros convertidos a Cristo. Unos meses después, Jorge hizo posible, a través de su confianza en Dios,
la sanidad de una mujer que padecía de una enfermedad mental. Algunos médicos habían tratado de curarla mediante el proceso de sangría, pero había sido en vano. También él hace referencia a otros casos en los cuales Dios lo usó en la sanidad de enfermedades físicas y mentales. Su valor cristiano puede ser visto en este incidente. En Leicestershire, un hombre se le acercó con una espada puntiaguda en su mano ante varios espectadores. Jorge le clavó una mirada directa y le dijo: ¡ay de ti, pobre criatura! ¿Qué podrás hacerme con tu arma carnal? Para mí no es más que una paja. Todos los que miraban se sorprendieron mucho y el hombre huyó encendido en ira. Una vez en 1650, cuando oyó repicar las campanas, le parecía oírlas como una alarma de incendio. Preguntó qué clase de reunión podría tener ese día de la semana y le informaron que un coronel del ejército, que también era predicador, había llegado para darles una plática. Llevando a otros consigo, Jorge llegó a la reunión y comenzó a hablarles lo que el Señor le había mandado. Pronto llegó un oficial que lo sacó e interrogó por 9 horas. Fue aquí donde tuvo que enfrentar su nueva doctrina de santidad a las doctrinas calvinistas. Más tarde les dijo que ellos no debían disputar con Cristo, sino obedecerle, y continuó dándoles el mensaje de santidad. Como consecuencia, lo enviaron a 6 meses de prisión por el delito de decir que un hombre puede ser santificado. Su declaración la consideraron como blasfemia. Mientras estaba en la cárcel, les escribió a los ministros religiosos, exhortándoles que el Evangelio no es para disfrutar de comodidades ni de ganancias. También escribió a los jueces, preguntándoles si sería justo mantener silencio a la verdad, y les exhortó a arrepentirse, a caminar en justicia. Fue en esta ocasión que exhortó al juez Bennett de Derby a temblar ante la presencia de Dios, y por esta razón este le apodó a él y a sus seguidores cuáqueros, porque cuáquero del inglés quaker significa temblador. Ese fue un nombre mal intencionado, pero el mismo llegó a ser un símbolo de pureza, utilizado para promoción comercial de cereales, leche, aceite y otros, debido a la pureza que les caracterizó. En esa ocasión, el carcelero mismo que le cuidaba se convirtió a Jesucristo. Había algo a lo cual llamaban el púlpito de Jorge Fox. Jorge Fox también acostumbraba a predicar en los campos, hasta donde le seguía mucha gente para escuchar. Hay un campo en el cual se volvió costumbre que él predicara. Él se colocaba en una parte alta, frente a una roca, que se le acostumbra llamar el púlpito de Jorge Fox. Y toda la multitud se juntaba en la parte baja para escuchar su mensaje. En el área de Paddington nadie le vendía comida, por lo cual tuvo que pasar varios días sin comer. Pero llegando a Tickhill, celebró un servicio muy bendecido entre los amigos que ya se reunían en ese lugar. Después de ese servicio, se sintió guiado por Dios a ir a la casa con campanario, donde el ministro estaba todavía reunido con la congregación. Entró y comenzó a hablarles del poder de Cristo para cambiar sus vidas, oponiéndose así a lo que enseñaban los puritanos. La reacción fue instantánea. Cayeron todos sobre él y el ministro le golpeó en la cara con su Biblia, que era grande y tenía pastas de bronce. La sangre comenzó a brotarle abundantemente y le arrastraron hacia afuera, golpeándole con las Biblias y cruces. Le apedrearon dejándolo tirado, enormemente manchado por la abundancia de la sangre y por la tierra. Su vida fue siempre de valor y sacrificio, cosa que hace recordar a la iglesia primitiva, en la cual el evangelio se presentaba a todos, sin importar cuál fuera la reacción de los pecadores. Jorge Fox fue forzado a guardar prisión por 8 veces, lo mismo que los demás creyentes.
Fácil sería pensar en las cárceles del tiempo presente, pero aquellas de Inglaterra eran horribles. Casi todas tenían cuartos húmedos, sin piso, casi subterráneas, y no se les daba a los prisioneros para comer más que pan y agua en cantidades racionadas. Una vez tuvieron a Jorge en un calabozo inmundo en el cual no había ni siquiera un lugar en donde hacer sus necesidades fisiológicas. Todo para aumentar la tortura. Pero Dios estaba obrando a través de este nuevo movimiento. Una vez Dios le abrió la oportunidad de platicar con un sacerdote en casa del juez Tomás Fell, y sus palabras eran tan llenas de poder del Espíritu de Dios que la esposa misma del juez, Margarita, quedó convencida, llegando después a ser una de las mujeres más valientes en predicar la palabra de Dios con los cuáqueros. En un mundo de cristianismo profesante y ritual estaba surgiendo la luz de tal manera que los hombres dejaran sus ordenanzas a un lado para seguir a Cristo y obedecerle. Probablemente la parte más central de su mensaje era lo que se puede leer en San Juan 1:9, que habla acerca de la luz universal y salvadora de Cristo. Decía él: el Espíritu habla a nuestros espíritus, y solo aquel que es verdaderamente nacido del Espíritu puede entender las cosas que son de Dios. El hombre no necesita de sacerdotes ni otras personas para administrar ordenanzas externas, sino más bien se debe dar libertad al Espíritu Santo para que obre en los corazones. Aunque no se sabe si el juez Tomás Fell llegó a ser un cuáquero o no, sí se sabe que él abrió las puertas de su casa llamada Swarthmore Hall, y esta llegó a ser el principal centro de reunión para los amigos, semejante a lo que hoy serían las oficinas de la Junta Anual. Y hasta aquí llegamos por hoy en la historia de los amigos, habiendo dado todo el surgimiento del movimiento de los amigos, o sea, los cuáqueros. Que Dios le bendiga. He tratado de contar los beneficios del Señor y sus dones para mí enumerar. Más que las estrellas son y tienen a mí de reposo en millares que no han de cesar. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de los Amigos. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Oh, bendice alma mía Jehová. Oh, bendice alma mía Jehová. Por favor, esta abundancia de gozando está